Hola a todos y bienvenidos. Siguiendo con nuestra serie de razones de cambio en ciencias naturales, el siguiente ejemplo me gustaría hablar de una varilla que no tiene densidad homogénea, es decir, un extremo de la varilla va a ser poco denso. De hecho, si es un metal, pues vamos a poder sentir que este extremo de la varilla es ligero, mientras que el otro extremo de la varilla va a ser mucho más denso, por lo tanto más pesado, ¿no? Porque el metal es un compuesto muy pesado. Entonces, suponga que se tiene una varilla no homogénea cuya masa en el punto X está dado por masa igual a f de x, es decir, no es constante. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros vamos a tener un incremento de distancia. Cada incremento va a estar denotado por x1 y x2 y el incremento de distancia es delta x. ¿De acuerdo? Entonces, delta x es igual a x2 menos x1. El incremento de masa también va a estar dado por la función que nos da la densidad en el punto x2 menos la función que nos da la densidad en el punto x1. Entonces, para obtener la densidad promedio con la fórmula que dimos en el video pasado, es simplemente el incremento de masa entre el incremento de la distancia. Y en esta sección de la varilla vamos a obtener un promedio de esta densidad. Ahora, nosotros podríamos estar interesados en la densidad puntual de la varilla. Entonces, la densidad lineal en x1 va a ser simplemente el límite cuando el incremento de x tiende a 0 de lo que sería la densidad promedio. Esto en realidad es la derivada de la densidad que tenemos de la función x. O sea, derivamos la función x y la evaluamos en el punto x1 y ahí vamos a tener la densidad puntual, la densidad lineal en x1. Es lo que dice esta parte del texto. La densidad lineal es la derivada de la masa con respecto a la longitud. Y bien, entonces vamos viendo un ejemplo explícito de esto. Supongamos que la densidad de nuestra varilla va a estar dada por la función la raíz cuadrada de x. Recordemos que la raíz cuadrada de x cuando es cerca de 0 es chica, pero conforme nos vamos acercando de 0 esta va creciendo. ¿De acuerdo? La distancia x va a estar dada en metros y la masa en kilogramos. Dice, calcule la densidad promedio entre x1 y x2 igual a 1.2, es decir, nuestro incremento, el incremento de distancia es de 0.2 metros, o sea, 20 centímetros. Ahora calcule la densidad lineal en x1. Entonces, primero vamos calculando la densidad promedio. La densidad promedio, nosotros vamos a tener en cuenta estas dos medidas, la medida 1 metro y 1.2 metros, ¿de acuerdo? Entonces vamos a restar la raíz cuadrada de 1.2 menos la raíz cuadrada de 1, nosotros sabemos que es 1, entre 1.2 menos 1, ¿de acuerdo? Esto nos va a dar 0.48 kilogramos entre metro. Algo que quisiera notar es que el aumento aquí de distancia es pequeño, es de 0.2, es chiquito. Entonces, esto nos aproxima la derivada. Vamos a ver cuánto es la derivada exacta, es decir, cuánto es la densidad lineal en un metro de esta varilla. Entonces, la densidad lineal es simplemente la derivada evaluada en un metro. Como la f', nosotros derivamos esta función, es fácil de derivar, nos va a quedar 1 entre 2 por la raíz cuadrada de x. La evaluamos en 1 y nos va a quedar un medio kilogramo entre metro. Esto es 0.5 y este es 0.48, entonces como podemos ver, dado que el incremento es chiquito, aproxima la densidad promedio, aproxima la derivada. De acuerdo, entonces, otro ejemplo muy usual en la física es la corriente. La corriente es el movimiento de cargas eléctricas, ¿de acuerdo? Entonces, los electrones, los cuales tienen carga negativa, van a estar pasando por cierta superficie que aquí yo pongo en rojo, ¿no? En esta dirección van
los electrones. Esto se debe a cierta diferencia de potencial. Entonces supongamos que los electrones se mueven en un alambre a través de una superficie plana, y esta superficie plana no es más que un corte transversal de nuestro alambre. Entonces el incremento de Q es la carga neta que pasa por un periodo de tiempo T. Es decir, nosotros de alguna manera podemos medir cuál es la carga que pasa a través de esta membrana después de cierto tiempo. La corriente promedio va a estar dada por la carga 2 menos la carga 1 dividido entre el tiempo final menos el tiempo inicial, de donde nos estamos midiendo. Lo estamos midiendo. Entonces la corriente en cierto instante I va a estar dada por un límite cuando el incremento de tiempo tiende a 0, ¿de acuerdo? Esto es el límite cuando el incremento de t tiende a 0 de Q2 menos Q1, lo cual es igual al límite cuando el incremento de t tiende a 0 de el incremento de Q entre el incremento de t. Entonces, concluimos que la corriente es la rapidez instantánea del flujo de electrones por medio de una superficie. Aquí nada más vamos corrigiendo un pequeño error de ortografía. Entonces, bien, en química hay algo bien interesante que de hecho ahí esconde el futuro de la energía, que son las células combustibles, ¿de acuerdo? Hay un vehículo, el Toyota Mirai, que uno llena el tanque con hidrógeno y se lleva a cabo una reacción con el oxígeno del aire, ¿de acuerdo? Entonces, al juntar dos moléculas de hidrógeno con oxígeno, lo que obtenemos son dos moléculas de agua. Por eso en el escape del Toyota Mirai sale agua, ¿de acuerdo? Entonces, esto se le llama reacción química. Vamos a formar productos a partir de ciertos reactivos. Entonces, una reacción A más B es la interacción de dos reactivos, A y B, en este caso son hidrógeno y oxígeno, formando un producto, y nuestro producto es agua, y algo que no se cuantifica en esta reacción es energía, que es lo que se convierte en energía eléctrica, lo que produce energía eléctrica. Entonces, la concentración de un reactivo A es el número de moles. Recordemos que un mol es aproximadamente 6 por 10 a la 23 moléculas por litro, y se denota por A entre corchetes, ¿de acuerdo? Eso lo voy a llamar concentración de A. Entonces, la rapidez promedio de una reacción va a ser el incremento de la concentración de C entre el incremento de tiempo, el cual es igual a la concentración al tiempo 2 menos la concentración de tiempo 1 entre el tiempo que transcurrió en llevarse a cabo la reacción. La rapidez instantánea, o sea, a un tiempo fijo, va a ser el límite cuando el incremento de t tiende a 0, es decir, el incremento de la concentración de C conforme pasa el tiempo es igual a la derivada con respecto al tiempo de la concentración en el tiempo 1, ¿de acuerdo? Ahí, por supuesto, necesitamos alguna fórmula que nos dé la concentración de eso. Entonces, la rapidez de una reacción es la derivada de la concentración de C con respecto al tiempo, es igual a menos la derivada de la concentración de A con respecto al tiempo, y también va a ser igual a menos la derivada de B con respecto al tiempo. ¿Por qué? Porque entre más aumenta la concentración de nuestro producto, menos habrá concentración de los dos elementos, ¿de acuerdo? Entonces, de los reactivos. Entonces, por ejemplo, en el Toyota Mirai, entre más tiempo usemos este vehículo, más vapor de agua va a salir por el escape y menos hidrógeno vamos a tener en el tanque. Por eso tenemos que repostar hidrógeno después de haber recorrido cierta distancia. Entonces, esta es la rapidez de la reacción. Ahora, si la reacción genera más de un producto, digamos tenemos concentración de A más una concentración de B, que nos da un producto C y otro producto D multiplicado por sus constantes correspondientes, menos 1 entre A por la derivada de la concentración de A va a ser igual a menos 1 entre B por la concentración de B, que es
igual, ahora sin el menos, a los productos que tenemos. Los productos van a ser, vamos a tener 1 entre C por la derivada de la concentración de C, C mayúscula, la concentración del producto C, que es igual a 1 entre D, 1 entre la constante D, por la derivada de la concentración del producto D. Todas estas derivadas con respecto al tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, si quieren ver más ejemplos acerca de razones de cambio en las ciencias naturales, les recomiendo ver el siguiente video. Y si tienen cualquier duda, por favor siéntanse libres de dejarla en los comentarios y nos vemos en la siguiente derivada. Hasta luego.